esta ocasión haremos un recorrido por la historia política del Ecuador, bajo un enfoque macroeconómico, en este largo y complejo proceso de dictaduras hacia una democracia con inestabilidad, partiendo desde el periodo de gobierno de Guillermo Rodríguez Lara hasta el actual, con una breve descripción sobre cada uno de ellos. Guillermo Rodríguez Lara asume la presidencia en 1972, tras el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. Profesaba una ideología nacionalista y revolucionaria. Durante su gobierno destacó la bonanza petrolera. De manera acertada, comenzó con la producción petrolera masiva en la región de la Amazonía y también destinó recursos para la construcción de la refinería de Esmeraldas. Sin embargo, esto contribuyó a que se descuidara el sector agropecuario y debido a la escasez se produjo un alza en el costo de alimentos. Otro aspecto relevante fue la decisión de alinearse con Estados Unidos, estableciendo relaciones comerciales y tecnológicas, por lo que se puede decir que sus políticas beneficiaron a esta potencia. A lo largo de su presidencia, los indicadores económicos reflejan, como era de esperarse, un aumento en sus ingresos petroleros. Estos aportaban el 29% de los ingresos fiscales, y la economía mantuvo una tasa anual de crecimiento de 8.4% entre 1973 y 1979. Sin embargo, no todos son buenas noticias debido a que hubo una filtración incorrecta del manejo del petróleo. Para el año de 1976, asumió la jefatura de Estado el Consejo Supremo de Gobierno, y esta junta militar es considerada como la última dictadura en la historia política del país. En primera instancia, su objetivo era devolver el poder al pueblo, pero en contraste a esto, su administración se caracterizó por la represión. Se persiguió y encarceló a grupos que protestaban por las condiciones económicas o por un retorno a la democracia. Entre sus decisiones para nada acertadas destaca el endeudamiento externo, ya que preveían que el crudo tuviera altos precios durante décadas, y con objeto de sustituir las importaciones, su política apoyaba a la industria local, pero no resultó debido a que estaba apoyando a una falsa industria. Priorizó el control de la inflación, que se redujo de 23% en 1974 a un 10% para 1979. No obstante, el gobierno siguió controlando la explotación y comercialización del petróleo, pese a la presión de las empresas multinacionales. Y es así como terminaba la etapa dictatorial más larga en la historia de nuestro país. Para las elecciones presidenciales de 1979, marcando las bases para un camino hacia la democracia, asume la presidencia Jaime Roldós, por el partido populista Concentración de Fuerzas Populares. Venció en segunda vuelta a Sixto Durán Ballén. Podemos decir que sus políticas sí beneficiaron al pueblo. Con un 56% de aceptación popular, en su periodo realizó grandes obras de infraestructura importantes para el desarrollo del país. En su afán por trabajar a favor de los derechos, impulsó la reducción de jornadas laborales y duplicó el salario mínimo que pasó a los 4.000 sucres mensuales. Por otro lado, provocó el descontento social cuando se buscaba aumentar el precio de la gasolina. En síntesis, durante su mandato, Ecuador pasó de ser una república bananera a un exportador de petróleo, y el Producto Interno Bruto se duplicó a 2.787 millones en el año de 1978. Ahora bien, tras el fallecimiento de Roldós, en lo que concierne al periodo de 1981 a 1984, la victoria electoral fue para Osvaldo Hurtado Larrea, por el Partido Cristiano Demócrata Ecuatoriano. Inicialmente tuvo gran apoyo, pero tras tomar ciertas decisiones buscando evitar la crisis económica, este disminuyó. Durante su periodo de gobierno aplicó tres políticas económicas: la sucretización, que eran las deudas privadas,
generaron grandes perjuicios al Estado. También las mini evaluaciones y la austeridad, pues manifestó que iba a restringir el gasto público para evitar la crisis económica. Otros errores fueron la subida de precios y la congelación de salarios. Una ideología de derecha llegó al poder por el Partido Social Cristiano. La política económica estuvo orientada a favorecer los intereses económicos de sectores privados privilegiados, representados por la oligarquía. El gobierno de León Febres Cordero estuvo rodeado de represión y ciertos escándalos de corrupción. Además, el déficit público aumentó y con él la deuda pública, que para el año de 1999 superaba el 100% del Producto Interno Bruto. En el año de 1988, por el Partido de Izquierda Democrática, asumió el poder Rodrigo Borja, quien aplicó las políticas económicas de las reformas arancelarias y tributarias, a fin de favorecer el comercio y combatir el contrabando. La economía durante su gobierno creció en un 4.4%, sin embargo, perdió la estabilidad del país y terminó su gobierno en medio de una crisis económica. Bien, a continuación tenemos al presidente Sixto Durán Ballén, cuya presidencia fue desde 1992 hasta 1996. Ok, bueno, en su contexto electoral está el Partido Social Cristiano, su partido político. Y bueno, las principales políticas económicas que se aplicó en su gobierno fue que este presidente pues se comprometió 4 préstamos en un paquete de un total de 312 millones de dólares. Esto fue coordinado bajo la línea de la reducción de la pobreza y la gestión económica. Uno de sus errores más destacados fue que aumentó el desequilibrio social y económico entre los ricos y los pobres. Esto dio apertura a la economía internacional, ya que se ignoró la economía nacional y también se perdió parte del tradicionalismo del Ecuador. Bueno, de sus aciertos más destacados están que las reservas del país aumentaron en 150% durante su periodo de presidencia. Otro es que también el Ecuador se desvinculó de la OPEP para lograr vender su petróleo a un mejor precio. Bien, repasando los indicadores económicos a lo largo de su presidencia, está que su gobierno estuvo marcado por fuertes caídas de las medidas económicas. La guerra del Cenepa, por ejemplo, también fue que el comienzo de la privatización del Estado es otra. Y también hubo una notoria reducción de la inflación, en este caso del 60 al 24%. Y bueno, es uno de los presidentes que tuvo una aceptación popular del 31,5%. Seguido, tenemos al presidente Abdalá Bucaram, cuya presidencia fue desde el 1996 hasta el 1997. Bien, su partido político, hablando de esto. Este presidente decide tomar riendas del proyecto político de Jaime Roldós. Y así, él formó el Partido Roldosista Ecuatoriano, conocido, ¿no? Con su binomio, Rosalía Arteaga. Fue un presidente constitucionalmente durante 5 meses y 25 días. Nos estamos hablando de Rosalía Arteaga. Tomó posesión el 10 de agosto de 1996 y fue destituido el 6 de febrero de 1997 por parte del Congreso del Ecuador, ya que se le determinó incapacidad mental para gobernar a este presidente. Y bueno, la ideología que este presidente representaba era una ideología roldosista, como lo habíamos mencionado, socialdemocracia, populismo y progresismo. Bueno, una de las principales políticas económicas aplicadas fue la libre circulación del dólar, traslado de los depósitos del sector público, unificación del salario, el agua potable y los teléfonos también, ¿no? Los errores más destacados en su presidencia fue que implementó un plan de alimentación popular, creando la marca de leche Abdalac. Bueno, uno de esos aciertos fue que hizo una fusión de la central, de la Junta Monetaria y la Superintendencia de los bancos. ¿A quién benefició esas políticas? Se preguntará. Bueno, aunque su lema era la fuerza de los pobres, ¿verdad? Sus medidas
eran todo menos ayudar a los necesitados. Todas sus políticas corruptas fueron para beneficio de él y de sus allegados. Repasando los indicadores económicos a lo largo de su presidencia, la combinación de una de las series de gastos no programadas y la sobreestimación de ingresos presupuestarios produjeron un desequilibrio fiscal, un déficit fiscal de aproximadamente 6,9% del PIB. Esto dio unas dificultades para controlar la inflación. Y bueno, en su aceptación popular, sabemos que tras las protestas de los ecuatorianos en las ciudades de Quito y otras ciudades y otros pueblos más, Atalá Bucaram fue destituido de su cargo como presidente. Seguido tenemos a la señora Rosalía Arteaga. Bueno, ella es una mujer que no recibió apoyo de parte del resto de partidos políticos. Por ello, de manera repentina creó un cargo de presidente interino que no existe en la Constitución para sacarla del cargo y que asumiera otra persona. Bueno, ¿qué tipo de ideologías representaba? En este caso, ella representaba la democracia liberal, el feminismo y el indigenismo. Principales políticas. Ella remarcó en su gobierno que se enfocaría en la unidad de los ecuatorianos y también solucionar las problemáticas económicas y políticas heredadas de Bucaram. En sus políticas se benefició, bueno, no mucho. Y los aciertos más destacados, ella no logró cumplir sus propuestas y políticas por la falta de tiempo en el poder, ya que no demoró mucho, solo unos cuantos meses. En su aceptación popular, tenemos que el pueblo, ni los políticos del momento creyeron que pudiera dirigir un país, ya que se le decía que por ser mujer no tenía esa capacidad. Y bueno, eso, y también por no tener la experiencia necesaria. Seguido tenemos al señor Fabián Alarcón, cuyo gobierno fue desde 1997 hasta 1998. Seguido tenemos a nuestro presidente Yamil Maguad, que su presidencia fue de 2 años, desde el 98 hasta el año 2000. Bueno, este presentó a las elecciones presidenciales de Ecuador en 1998 en binomio con Gustavo Noboa, o el Partido de la Democracia Popular. De las principales políticas económicas que se aplicó, él decretó un sistema de congelamiento parcial de todos los depósitos bancarios, y este también propuso un aumento del IVA del 10 al 15% y duplicó el precio de la gasolina. Uno de sus errores más destacados fue que el 8 de marzo de 1999 declaró un feriado bancario de 24 horas, que muchos lo conocemos. Finalmente, este duró 5 días. Todas las operaciones financieras estaban suspendidas para evitar que las instituciones financieras quebraran en cadena por el retiro masivo de fondos de los ahorristas. Bueno, obviamente en sus políticas se beneficiaron tanto él como los bancos privados. Repasando los indicadores económicos de su presidencia, en 1998 el Banco de Préstamos anunció su liquidación forzosa por su incapacidad de cubrir los depósitos de sus clientes. En su aceptación popular, inició con el respaldo de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, pero paulatinamente fue disminuyendo su popularidad. Y bueno, terminando mi parte con Gustavo Noboa, quien gobernó desde el 2000 hasta el año 2003, sabemos que este tuvo un partido político con Democracia Popular y Unión Demócrata Cristiana. Su ideología era una ideología conservadora. Además, este renegoció la deuda externa luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos Brady, declarada por Maguad. En agosto del 2000, logró la renegociación de la deuda externa, que fue lograda por el enviado especial, el ingeniero Jorge Gallardo Zavala. Uno de sus errores más destacados fue que durante su gestión hubo mucha inestabilidad y se produjeron actos de violencia producto de un levantamiento campesino. Ahora, pasando a sus aciertos más destacados, este concluyó más de 5.000 kilómetros de carreteras. También mejoró el sistema de agua. Además, logró la renegociación de la deuda externa. En su aceptación popular,
Él tuvo una aceptación del 51.1%. Los Gutiérrez, 2003-2005. Gutiérrez fundó el Partido Sociedad Patriótica y se postuló para la presidencia de la República. Ganó las elecciones en la presidencia del Ecuador en el año 2002 bajo una plataforma política antisistema y de izquierda, con el soporte del movimiento indígena Pachacuti y otros sectores populares. La ideología que tenía este gobierno era principalmente el populismo y el personalismo. Las principales políticas de economía aplicadas fueron el decretó el incremento del costo de los combustibles, causando la levanta del precio rápidamente de la cesta básica familiar y el retroceso de la ciudadanía hacia la política económica obligada. Este gobierno también tuvo muchos errores, entre ellos fueron las propuestas que no fueron cumplidas, las impugnaciones y el regreso de Abdalá Bucaram confirmaba la obligación adquirida por el mandatario. Dentro de todo lo malo, también tuvo algunos aciertos más destacados, como firmar las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, que pasó a convertirse en el programa del gobierno. Y pretendió también plantear la ley de trole, que incluiría reformas a sectores petroleros, eléctricos y la seguridad social, para facilitar así la participación del capital privado y ampliar las posibilidades de colocar bonos en el IES. Sus políticas beneficiaron a los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, y permanecieron una alianza política con la derecha ecuatoriana que representaba el Partido Social Cristiano. Según también los datos del Banco Mundial, el PIB del Ecuador creció desde un 2.7% en 2003 a un 5.3% en el 2005. Al principio este gobierno tuvo una aceptación aceptable, pero con el paso del tiempo fue paulatinamente disminuyendo. Alfredo Palacios, 2005-2007. Este partido político también era un partido socialista, la cual tendría una ideología liberal y progresista. Además, creó el fondo petrolero denominado FEICHEC para priorizar las inversiones en electrificación e inversión en explotación de hidrocarburos. Además, intentó implementar un sistema de aseguramiento universal de salud que se concretó en 3 ciudades que son Quito, Cuenca y Guayaquil, por convenio de sus municipios utilizando un bono de desarrollo humano. Bueno, en este gobierno fue el de Rafael Correa, fue el más largo, el cual pertenecía a Alianza País, un gobierno creado por él mismo. Este partido representaba una ideología socialista. El manejo de la economía fue más allá de basarse en cuestiones técnicas y normativas. Responde a un juego que marca diferentes equilibrios en función del mayor y menor énfasis que se le da a cada una de estas interacciones entre el Estado y el sector privado y la sociedad. Bueno, este fue un sistema democrático, además de tener separación de poderes, libertad de expresión y ante todo honestidad en el manejo de los recursos fiscales. Bueno, algunas cosas fueron positivas. Estimularon desde su plan político y del inicio de su mandato alternativas profundas en las áreas de cimentar un Estado incluyente e equitativo. Este gobierno más se basó en beneficiar a los que más necesitaban, como los pobres, y querer hacer pagar a los ricos tasas muy altas de impuestos.
Durante este gobierno, la triplicación de ingresos impositivos y multiplicativos por el 4.3% de inversión en educación y 4.5% de inversión en salud. La aceptación popular hacia ese gobierno fue de un 63,43%. No fue mucho, pero duró varios años en el poder y le tocó retirarse debido a que ya se le acabó su periodo en un decreto impuesto en el 2008. Ya. Lenín Moreno, 2017-2021. El continuismo político se instala el 24 de mayo de 2017, ya que Lenín Moreno pertenecía a Alianza País, un gobierno que sucesor a la presidencia de Rafael Correa, ya que él agotó su mandato cuatrienal. Acabó porque no se podía prolongar más en virtud de la Constitución 2008. La ideología que presentaba este presidente fue que tenía una etiqueta correísta del socialismo del siglo XXI. Además, tuvo en sus principales políticas reforzar programas y misiones solidarios del gobierno y erradicar la pobreza extrema, las desigualdades flagrantes y la violencia de género. Los errores que tuvo este presidente fue la equivocada convocatoria a un acuerdo de largo plazo a pagar al Fondo Monetario Internacional. Entre los aciertos que tuvo este presidente fue restablecimiento de liberales como la expresión y los derechos básicos, recuperación, respeto a la independencia de funciones y poderes del Estado. El giro con la política exterior y la apertura comercial y políticas lejos del chavismo. El legado económico de Correa dejó muchos números en rojo. Desde 2011, el PIB avanzó un sobresaliente 7.9 y en 2016 Ecuador sufrió una recaída, cuyo alcance preciso fue el menos 1.5%. No iba a conocerse hasta bien entrando en 2017. Este presidente tuvo una aceptación popular. Al principio fue alta, pero poco a poco la gente ya no fue creyendo en él, ya perdió su credibilidad y bajó rotundamente su porcentaje de aceptación. Bueno, el gobierno de Guillermo Lasso, el cual es el actual presidente, de él no tenemos mucho de qué hablar. Este partido político por fin alcanzó su presidencia. El candidato Lasso se unió a la lista creando oportunidades. Lasso presentaba ideologías. Se basaba que era un filme detractor de la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo XXI. Él se contrapuso a las banderas del presidente Correa de forma liberal para el Ecuador. Además, en sus propuestas, Lasso prometió un bono de $1,000 a 1 millón de familias golpeadas por la crisis y los gastos. Dijo que no iban a incinerar en el gasto del gobierno público del gobierno. Además, durante su periodo de gobierno, el plan de vacunación que tenía como 3 objetivos era disminuir la morbilidad de la ciudadanía mediante la descongestión de las unidades de salud, garantizar el bienestar del personal de salud mediante la implementación de relevos durante la jornada de vacunación y finalmente inocular al 72% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño.
y esto poco a poco lo fue cumpliendo y está haciendo muy bien su propuesta. Bueno, en repaso los índices económicos, la economía se contrajo en 2020 un histórico 7.8 por efectos de la pandemia, obviamente, y sus 2 décadas de dolarización para lo bueno y para lo malo. Este presidente al momento de lanzarse tuvo una aceptación de 7.4 y como aún recién está empezando su mandato, la cifra puede ser más alta o más baja dependiendo cómo vaya cumpliendo sus obligaciones. Este presidente ha tenido una cifra más alta desde que Ecuador retomó la democracia. Gracias.